¿Alguna vez te has preguntado si la historia de Jesús que te contaron es realmente la historia completa? ¿Y si te dijera que hubo un concilio secreto, un encuentro lleno de poder, tensión y decisiones ocultas, donde se eliminó parte del mensaje de Jesús? Sí, hoy vas a descubrir uno de los secretos más grandes y perturbadores del cristianismo. Un evangelio fue borrado, un texto que hablaba de Jesús de una forma que la iglesia no quiso que supieras. Y ese acto, esa eliminación, cambió para siempre la forma en que millones de personas entienden la fe. Durante siglos, esta verdad estuvo enterrada, silenciada, oculta detrás de decisiones religiosas disfrazadas de santidad. Pero hoy, eso se acaba. Vamos a levantar el velo, a mirar de frente lo que la iglesia intentó esconder y entender cómo ese concilio real, documentado y devastador eliminó un evangelio completo de la historia. Este no es un video más, es una advertencia espiritual, una revelación, una oportunidad para abrir los ojos y dejar de aceptar una fe manipulada, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu visión de Jesús para siempre. Y escúchame bien, si quieres tener un día bendecido hoy, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comparte este video, porque quien no difunde la palabra de Dios no recibe bendición, así de claro. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene puede sacudir tu alma. Desde los primeros siglos del cristianismo, hubo una pregunta que resonaba entre los fieles y líderes por igual. ¿Quién tiene la autoridad para decir qué es palabra de Dios y qué no lo es? Esta pregunta no era solo teológica, era política, espiritual y profundamente peligrosa, porque definir lo que es la verdad divina es, en realidad, tomar el control de las almas. Muchos creen que la Biblia descendió del cielo, lista y completa, pero no fue así. Lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras fue el resultado de siglos de debates, exclusiones y elecciones humanas. Y lo más grave, muchas de esas decisiones se tomaron en secreto, lejos del pueblo de fe. ¿Quiénes eran esos hombres que se sentaban en concilios y decidían por millones de almas? ¿Tenían ellos la voz de Dios o la ambición del imperio? En los primeros siglos no había una única Biblia, ni un único canon oficial. Existían decenas de textos circulando entre las comunidades cristianas, evangelios, cartas, profecías y escritos de discípulos que habían vivido junto a Jesús. La mayoría de los creyentes comunes no sabía leer, así que confiaban en lo que los líderes espirituales les transmitían oralmente. Eso dio poder a una élite religiosa que, poco a poco, se fue apropiando del derecho de interpretar y seleccionar lo que era aceptable. ¿Te imaginas lo que significa eso? Que durante siglos hubo manos humanas decidiendo qué parte de Dios debías conocer y cuál debías ignorar. Y no solo por motivos espirituales, sino también para proteger estructuras de poder, privilegios y alianzas políticas. Imagina que tú viviste en el siglo II. Vas a una pequeña comunidad cristiana en una casa escondida, huyendo de la persecución del imperio. Allí escuchas lecturas del Evangelio de Pedro, o tal vez del Evangelio de María Magdalena. Sientes que esas palabras tocan tu alma, que revelan a un Jesús cercano, humano, lleno de luz. Pero décadas después, alguien en una ciudad lejana decide que ese evangelio ya no es oficial, que será excluido. Y así lo que tú viviste como verdad espiritual es tachado de herejía. ¿Quién tiene el derecho de borrar tu experiencia con Dios? Ese fue el drama silencioso de millones de creyentes. Fueron guiados por textos que luego fueron condenados por no encajar en el molde institucional. Y aquí viene lo más delicado. Muchos de esos censores espirituales no eran apóstoles ni profetas. Eran obispos aliados del poder imperial,
Fueron ellos quienes, reunidos en grandes concilios, votaban qué textos quedaban dentro del canon bíblico y cuáles serían quemados, literalmente. Decisiones que afectaban la eternidad de millones eran tomadas como si fueran leyes civiles, con disputas, favores políticos y hasta amenazas. Es decir, la Biblia que hoy conocemos no fue escrita de una vez, ni fue revelada íntegramente por inspiración divina directa. Fue construida, seleccionada y en parte manipulada. ¿Duele escucharlo? Sí, pero también es necesario, porque solo enfrentando esta realidad podemos buscar una fe más consciente, más auténtica, más libre. Entonces, si alguna vez sentiste que algo no encajaba del todo, que ciertas partes de la historia de Jesús parecían demasiado institucionales, demasiado distantes del amor revolucionario del Evangelio, ahora sabes por qué. Las decisiones sobre la palabra de Dios no fueron siempre guiadas por el Espíritu Santo. A veces fueron guiadas por la ambición humana, y por eso entender quién controlaba el altar es el primer paso para recuperar lo que nos arrebataron. Porque solo cuando sabemos quién escribió la historia, podemos empezar a escuchar la voz que fue silenciada. El año era 325 después de Cristo. En un mundo aún herido por las persecuciones romanas, el cristianismo estaba creciendo con fuerza, pero también estaba dividido. Había múltiples interpretaciones sobre quién era Jesús, qué significaban sus enseñanzas y cómo debía vivirse la fe. En medio de ese caos espiritual, el emperador Constantino, recién convertido al cristianismo, aunque aún no bautizado, convocó a los obispos del imperio a una reunión que cambiaría para siempre el rumbo de la Iglesia, el Concilio de Nicea. Allí, entre debates intensos, manipulaciones políticas y decisiones estratégicas, se sembró la semilla de una nueva versión de la fe. Una fe más institucionalizada, más uniforme y menos libre. Lo que pocos saben es que este concilio no fue un evento exclusivamente espiritual. Fue, ante todo, un acto político. Constantino no buscaba la verdad divina, buscaba unidad en su imperio. Para eso necesitaba que los cristianos dejaran de pelear entre sí. ¿Y cuál fue la solución? Definir oficialmente quién era Jesús. En Nicea se votó si Jesús era igual a Dios Padre o si era simplemente un ser creado, más elevado que los humanos, pero no divino. La famosa herejía arriana fue rechazada y se estableció que Jesús era consustancial al Padre, Dios verdadero de Dios verdadero. Esta fórmula teológica no vino del cielo, fue escrita, discutida, negociada y aprobada por votación humana. Pero no solo se definió la divinidad de Jesús. En Nicea se dio el primer paso para homogeneizar los textos sagrados, los rituales, la autoridad eclesiástica y la forma de practicar la fe. Se eliminó la libertad de interpretación. Se centralizó el poder en obispos aliados del emperador. Y aquellos que no aceptaron las decisiones conciliares fueron excomulgados, perseguidos e incluso considerados enemigos del Estado. Es decir, la fe pasó de ser una experiencia personal y comunitaria a convertirse en una estructura oficial, con jerarquías, dogmas y castigos. ¿Y qué sucede cuando el poder entra en la fe? La verdad se vuelve peligrosa. Muchos creen que el Concilio de Nicea solo trató temas teológicos, pero detrás de cada frase del credo había una estrategia. Por ejemplo, al afirmar que Jesús era engendrado, no creado, se estaba combatiendo a grupos que veían a Jesús como un maestro iluminado, un guía moral, pero no necesariamente como Dios encarnado. Estos grupos usaban evangelios diferentes, como el de Tomás o el de los hebreos, que hablaban de un Jesús profundamente sabio, pero humano.
Nicea decretó que estos pensamientos eran heréticos y al hacerlo colocó un cerrojo sobre visiones alternativas que podrían haber enriquecido nuestra comprensión de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante que entiendas lo que ocurrió en Nicea? Porque fue allí donde comenzó la gran reescritura, no en el papel, sino en la mente y el corazón de millones de creyentes. Desde ese momento se estableció una narrativa oficial, una historia única, un solo Jesús permitido. Todo lo demás fue eliminado, perseguido o condenado al olvido. Y lo más preocupante, muchos aceptan esta versión sin cuestionarla, creyendo que es la única posible. Pero ahora que sabes lo que se decidió allí, ¿no crees que es hora de volver a escuchar las voces que callaron? Cuando hablamos de los evangelios, muchos piensan automáticamente en los 4 que aparecen en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo que pocos saben, porque nunca se lo enseñaron en la iglesia, es que hubo decenas de evangelios más, escritos por seguidores de Jesús, discípulos directos, mujeres que caminaron con él, comunidades enteras de creyentes apasionados. Evangelios como el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena, el de Judas. Textos que hablaban de un Jesús más humano, más cercano, más místico incluso, pero que fueron excluidos, silenciados y condenados por la iglesia institucional. ¿Por qué? ¿Qué había en esas páginas que resultaba tan amenazante? Estos evangelios no eran historias falsas ni herejías descaradas. Eran relatos con enseñanzas profundas, parábolas distintas, revelaciones que ponían el foco en la relación directa entre el alma y Dios, sin la necesidad de estructuras religiosas rígidas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás presenta a Jesús como un maestro que dice: «El reino está dentro de ti y fuera de ti». Es una visión profundamente espiritual que empodera al creyente, lo conecta con lo divino sin intermediarios. ¿Y eso a quién incomoda? A aquellos que querían controlar la fe. Porque si tú descubres que puedes tener acceso directo a Dios, ¿para qué necesitas un sacerdote, un obispo, un emperador? El Evangelio de María Magdalena también fue un escándalo para muchos líderes religiosos. En él, María no solo aparece como una discípula, sino como alguien que recibe enseñanzas secretas de Jesús. Algunos manuscritos incluso la muestran corrigiendo a Pedro, quien se resiste a aceptarla como figura de autoridad espiritual. ¿Te imaginas lo que significaba eso en un mundo dominado por varones en la religión? Inaceptable para una institución que quería consolidarse con una jerarquía masculina. Y así, lo más fácil fue borrar, tachar, condenar. No importaba si las palabras estaban llenas de verdad, lo importante era proteger el orden establecido. Pero gracias a descubrimientos como los manuscritos de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, hoy tenemos acceso a muchos de estos textos perdidos, textos que estuvieron enterrados por siglos, ocultos no por casualidad, sino por miedo. Miedo a que el pueblo conociera a un Jesús diferente, más libre, más espiritual, más incómodo para los poderosos. Y cuando uno los lee, no puede evitar preguntarse: ¿cuántas verdades fueron escondidas? ¿Cuánto conocimiento fue destruido para mantener el control? ¿Y cuántas almas fueron guiadas por una fe mutilada, incompleta, domesticada? Estos evangelios perdidos no solo revelan un rostro distinto de Jesús, también nos invitan a cuestionar, a buscar, a no conformarnos con la versión oficial. Nos recuerdan que la fe no es una cárcel de dogmas, sino un camino vivo de descubrimiento. Y aunque muchos digan que están fuera del canon, lo cierto es que resuenan en lo profundo del corazón de quienes los leen con sinceridad. Porque cuando una verdad fue inspirada por el Espíritu, no importa cuántas veces intenten enterrarla, siempre resucita. Entre todos los evangelios excluidos del canon, hay uno que resuena con una fuerza espiritual singular:
El Evangelio de Tomás no tiene una narrativa como los otros. No cuenta el nacimiento, la crucifixión ni la resurrección de Jesús. Es algo muy distinto. Es una colección de 114 dichos atribuidos directamente al Maestro. Frases cortas, directas, a veces enigmáticas, pero poderosas. Tanto que para muchos estudiosos y creyentes contemporáneos es uno de los textos más profundos jamás escritos sobre la espiritualidad cristiana. Y precisamente por eso fue silenciado, porque este evangelio presenta a Jesús no como una figura distante que debe ser adorada, sino como un guía que despierta lo divino en cada uno de nosotros. Uno de sus pasajes más impactantes dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Pero si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Este tipo de enseñanza va directamente al alma. No te habla de cumplir rituales ni de obedecer instituciones. Te llama a mirar hacia adentro, a descubrir que el reino de Dios no está en templos de piedra, sino en el corazón del ser humano. ¿Entiendes lo revolucionario de eso? El Evangelio de Tomás empodera al creyente. No lo esclaviza con miedo ni con dogmas. Le recuerda que lo sagrado habita dentro de él. Y para una iglesia que buscaba controlar, organizar y dominar la fe, ese mensaje era simplemente peligroso. Además, este evangelio rompe con la idea de que la salvación depende exclusivamente de aceptar una doctrina o pertenecer a una institución. Tomás presenta un Jesús que invita al conocimiento interior, al despertar espiritual, a una transformación profunda de la conciencia. No hay amenazas de infierno ni promesas de gloria a cambio de obediencia ciega. Hay sabiduría, hay búsqueda, hay un llamado a vivir despiertos. Y eso, en un mundo donde la religión se estaba convirtiendo en instrumento de poder, era subversivo, porque un pueblo consciente es un pueblo imposible de manipular. Los padres de la Iglesia, al leer este evangelio, no lo consideraron falso por contener mentiras evidentes. Lo rechazaron porque no necesitaba intermediarios, porque derrumbaba el monopolio espiritual de la jerarquía eclesiástica. Alguien que lee el Evangelio de Tomás y lo entiende, comienza a cuestionar estructuras, comienza a escuchar a Dios en el silencio, en la meditación, en la conexión interior. Y eso es algo que ninguna institución puede controlar. No es extraño, entonces, que el texto fuera enterrado literalmente durante siglos. Solo resurgió en el siglo XX, como un susurro del pasado que vuelve para despertar corazones dormidos. Y ahora que tú sabes esto, tienes una responsabilidad. No basta con conocer que existe. Es necesario preguntarse por qué fue escondido, qué significa para tu camino de fe y cómo puedes aplicar sus enseñanzas a tu vida diaria. Tal vez, al igual que Tomás, necesites tocar las llagas de la verdad con tus propios dedos. No para dudar, sino para creer con más profundidad. Porque al final, el verdadero evangelio no es el que te dicta una institución, sino el que transforma tu vida desde adentro hacia afuera. La idea de que la palabra de Dios fue manipulada puede parecer escandalosa, incluso blasfema para algunos. Pero cuando uno se sumerge en los hechos históricos, en los textos antiguos, en las decisiones de los concilios y en los testimonios olvidados, empieza a surgir un patrón. No todo lo que hoy está en la Biblia fue siempre así, y no todo lo que no está fue descartado por falta de verdad. Muchas veces lo que se cambió y lo que se ocultó tuvo más que ver con poder, conveniencia y control que con la voluntad divina. Y aceptar esto no significa perder la fe, significa purificarla, liberarla, reconstruirla sobre cimientos más sinceros. Uno de los ejemplos más impactantes de manipulación está en las traducciones. Durante siglos, el acceso al texto bíblico estuvo restringido al latín.
una lengua que pocos entendían. La Iglesia prohibía que se tradujera a lenguas comunes. ¿Por qué? Porque quien controla el lenguaje, controla el mensaje. En algunas traducciones, palabras fueron suavizadas, endurecidas o directamente cambiadas para alinearse con la doctrina oficial. En otros casos, como el Evangelio de Marcos, se añadieron finales que no estaban en los manuscritos más antiguos. Pasajes enteros fueron insertados o eliminados. ¿Eso es fidelidad espiritual o manipulación ideológica? Pero no se trató solo de textos. También se reescribieron imágenes, símbolos y conceptos fundamentales. Por ejemplo, la figura de María Magdalena fue degradada a prostituta sin base bíblica. Su papel como apóstol y testigo de la resurrección fue minimizado. El Jesús que desafiaba al sistema religioso fue suavizado en muchos sermones. El mensaje de amor radical, de justicia y compasión, fue reemplazado por una religión de culpa y castigo. Y así, poco a poco, el cristianismo dejó de ser un camino de libertad interior para convertirse en un sistema de vigilancia espiritual. Y esto no es una acusación ligera, es un llamado a despertar, porque cuando un mensaje que debía liberar comienza a oprimir, debemos preguntarnos, ¿qué se perdió en el camino? ¿Qué se omitió deliberadamente para evitar que el pueblo descubriera su verdadero poder espiritual? Muchas de las enseñanzas de Jesús fueron enfocadas en lo invisible, en lo íntimo, en lo que el templo no podía controlar. Por eso fue perseguido. Por eso sus palabras siguen siendo peligrosas. Y por eso lo que fue cambiado y ocultado debe ser buscado con celo, con pasión, con hambre de verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy sabiendo esto? No se trata de tirar todo por la borda ni de despreciar la fe heredada. Se trata de discernir, de no conformarse, de estudiar, comparar, preguntar, de volver a Jesús, no como un ícono, sino como un maestro, de recuperar el fuego de las primeras comunidades, que vivían la fe como una experiencia viva, no como una doctrina congelada. Porque lo que fue manipulado por hombres puede ser restaurado por el Espíritu, y si el velo fue puesto, también puede ser arrancado. Depende de ti, si quieres ver. Cuando se menciona a Constantino en el contexto cristiano, muchos piensan en él como el emperador que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones. Y es cierto, su edicto de Milán en el año 313 cambió la historia. Pero lo que casi nunca se dice es que Constantino no actuó por fe profunda ni por una visión divina, sino por estrategia política. Era un hombre astuto, forjado en la guerra, obsesionado con el poder. Y al ver que el cristianismo crecía imparable, comprendió que, en lugar de destruirlo, podía usarlo, convertir la fe en una herramienta de unidad imperial. Y para eso era necesario intervenir en su contenido, en sus líderes, en sus dogmas. Transformar una fe perseguida en una religión oficial. A pesar de que muchos lo ven como el protector de los cristianos, Constantino no fue bautizado sino hasta su lecho de muerte. Durante toda su vida mantuvo símbolos paganos en sus monedas, permitió cultos paralelos y no abandonó sus prácticas imperiales tradicionales. Su supuesta visión de la cruz con la frase «In hoc signo vinces», con este signo vencerás, puede haber sido tan solo propaganda para ganar el favor de un pueblo que ya se inclinaba hacia el cristianismo. No era devoción, era diplomacia, y su verdadero acto de poder no fue construir iglesias, sino convocar el Concilio de Nicea y posicionarse como árbitro entre obispos, como si él mismo hablara en nombre de Dios. Al colocar su autoridad sobre la Iglesia, Constantino creó un nuevo modelo de cristianismo, el cristianismo imperial, una fe que ya no era marginal ni rebelde, sino alineada con el trono.
una fe que exigía unidad, obediencia, estructura. Esto trajo ventajas: fin de las persecuciones, templos, reconocimiento social, pero también costos enormes: pérdida de autonomía espiritual, censura de textos, condena de comunidades que pensaban diferente. Lo que antes era una red de creyentes diversos, ahora era un solo cuerpo, bajo una sola cabeza imperial. Y lo más preocupante, el poder que antes perseguía a los cristianos, ahora se vestía de cristiano para controlarlos desde adentro. Muchos no se atreven a cuestionar la figura de Constantino por miedo a parecer ingratos con quien salvó al cristianismo. Pero la verdad es que el precio de esa salvación fue altísimo. Se negociaron verdades, se impusieron creencias, se callaron voces y se sembró la idea de que fe y Estado podían caminar juntos. Desde entonces, la historia de la Iglesia estuvo marcada por alianzas con reyes, emperadores y sistemas que poco tenían que ver con el espíritu de Jesús. El mensaje del reino, que no era de este mundo, fue mezclado con los intereses de este mundo. Y esa fusión, aunque poderosa, también fue peligrosa. Porque donde hay poder, siempre hay tentación. Hoy, al mirar hacia atrás, no podemos juzgar con odio, pero tampoco podemos idealizar. Constantino fue, ante todo, un estratega. Su conversión sirvió a su imperio, no necesariamente a su alma, y entender esto es fundamental para que no repitamos el error de confundir autoridad terrenal con verdad divina. Porque cuando el trono y el altar se mezclan, el evangelio deja de ser buena noticia y se convierte en instrumento de control. Por eso, discernir la historia es también un acto de fe, para que nuestra confianza esté en Cristo y no en César. Durante siglos se nos ha enseñado a ver a Jesús casi exclusivamente como Dios encarnado, como una figura celestial, perfecta, intocable. Y aunque eso es parte de su naturaleza según la fe cristiana, hay un aspecto que ha sido sistemáticamente silenciado: su humanidad profunda, real, cotidiana. Jesús fue hombre, caminó, lloró, se cansó, sintió hambre, fue tentado, tuvo amigos, enfrentó dudas humanas, pero esa parte humana, la que nos conecta con Él de forma más íntima, fue borrada poco a poco de la predicación dominante. ¿Por qué? Porque un Jesús demasiado humano se parece demasiado a nosotros, y eso incomoda al poder religioso, porque nos hace pensar que podríamos ser como Él, sin necesitar mediadores. En los evangelios canónicos aún quedan rastros de esa humanidad. Lo vemos llorando por Lázaro, enojado en el templo, sudando sangre en Getsemaní. Pero en muchos evangelios apócrifos, como el de Tomás, el de Felipe o el de los ebionitas, Jesús aparece aún más humano, enseñando, con preguntas, equivocándose en su infancia, aprendiendo con el tiempo, compartiendo con mujeres en igualdad, enfrentando con humildad los límites del cuerpo. Este retrato no busca disminuirlo, sino elevar la experiencia de fe. Mostrarnos que seguir a Jesús no es solo adorarlo desde lejos, sino imitarlo desde dentro. Pero esa idea fue rechazada, porque ponía al creyente en el centro del camino, y no a la jerarquía eclesial. El Jesús que fue silenciado es el que desafiaba normas sociales, hablaba con samaritanos, tocaba leprosos, defendía a adúlteras, se dejaba ungir por mujeres. Ese Jesús no cabía en una religión oficializada que necesitaba control y orden. Un Jesús que se sienta a la mesa con pecadores no puede ser utilizado para construir muros entre puros e impuros. Por eso, en lugar de predicar su cercanía, se insistió en su distancia divina. Se repitió que era Dios hecho carne, pero se dejó de lado el hecho de que fue carne hecha obediencia, carne hecha servicio, carne hecha ternura.
Y esto tiene consecuencias espirituales profundas, porque cuando el creyente solo ve a Jesús como una figura inalcanzable, tiende a rendirse. Siente que nunca podrá ser como Él. Pero cuando se entiende su humanidad, nace la esperanza. Porque si Él vivió como nosotros, entonces nosotros podemos vivir como Él. Podemos amar, perdonar, luchar por justicia, vivir en oración, transformar realidades. El mensaje de Jesús no fue mírenme desde abajo, sino síganme desde dentro. Y recuperar ese lado humano es esencial para que el Evangelio vuelva a ser una experiencia encarnada y no solo una creencia teórica. Así que la pregunta es, ¿por qué se nos ocultó esto por tanto tiempo? ¿Quién gana con un Jesús lejano, inalcanzable, intocable? ¿Y quién pierde cuando se apaga su humanidad? Tal vez ha llegado el momento de mirar al Maestro con otros ojos, no para rebajarlo, sino para acercarnos a su verdadero corazón. Un corazón que late, que sangra, que ama, como el tuyo. Y cuando entiendas eso, vas a descubrir que el camino hacia Dios pasa por abrazar lo más humano que hay en ti. Una de las advertencias más fuertes que aparecen en la Biblia está en el libro de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18-19. Palabras claras, directas, serias. Y sin embargo, muchos de los que decían proteger la fe fueron los primeros en violarlas. A lo largo de los siglos se añadieron textos, se eliminaron libros, se modificaron frases, se tradujeron de forma interesada, se tomaron decisiones humanas, muchas veces políticas, para definir qué quedaba y qué no en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Que eso es pecado. Y no cualquier pecado. Es uno que afecta la eternidad. Esta advertencia no aparece solo en Apocalipsis. También está en Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová. Es un principio divino. La palabra no se negocia, no se edita, no se acomoda. Pero eso no detuvo a muchos líderes religiosos en el pasado. Algunos evangelios fueron desechados, cartas fueron reinterpretadas, libros enteros del Antiguo Testamento fueron eliminados del canon protestante en el siglo XVI. ¿Quién tiene el derecho de hacer eso? ¿Acaso el hombre puede decidir qué parte de Dios conviene mantener y cuál conviene callar? Incluso dentro de los textos que se conservaron hay evidencia de manipulaciones. En algunos manuscritos antiguos, como los de Qumrán o los códices del Sinaí y Alejandría, se descubren diferencias notables con las versiones modernas. Algunas historias están más cortas, otras más largas. Ciertos versículos aparecen en unas copias, pero no en otras. Esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué tanto de lo que creemos como intocable fue realmente escrito por los autores originales y qué tanto fue obra de copistas, traductores y censores? Porque si Dios dijo que no se debía quitar ni añadir, ¿quién se atrevió a hacerlo? Y aquí no se trata solo de señalar culpables, se trata de asumir una responsabilidad espiritual. Hoy más que nunca tenemos acceso a manuscritos antiguos, a estudios críticos, a herramientas que nos permiten comparar, entender, discernir. No podemos seguir creyendo ciegamente lo que nos dicen desde un púlpito sin verificarlo, porque la fe auténtica no teme las preguntas. Al contrario, se fortalece en la búsqueda. Dios no le teme a nuestra investigación. Lo que teme es nuestra indiferencia, nuestra pasividad, porque cada vez que aceptamos sin pensar, sin escudriñar, sin orar, nos alejamos un poco más de la verdad. Entonces, ¿qué dijo la Biblia sobre añadir o quitar de la palabra?
que es una transgresión grave, que trae consecuencias eternas, y si eso es cierto, y lo es, entonces muchos tendrán que rendir cuentas. Pero tú, que ahora conoces esta verdad, tienes un llamado, no para juzgar, sino para despertar, para abrir los ojos, examinar las Escrituras por ti mismo, orar con discernimiento, porque el mismo Dios que inspiró su palabra, también inspirará tu búsqueda, y eso puede cambiar todo. Seguir una verdad a medias es seguir una mentira disfrazada. En el ámbito espiritual, las consecuencias de caminar bajo una fe incompleta no son leves. Son profundas, invisibles muchas veces, pero devastadoras. Imagina construir una casa sobre planos mal dibujados. Puede parecer sólida al principio, pero tarde o temprano se derrumba. Así ocurre con millones de creyentes que sin saberlo basaron su espiritualidad en fragmentos, en selecciones, en doctrinas filtradas por intereses humanos. Una verdad mutilada no salva, solo confunde, solo domestica, solo engaña. Y lo más doloroso es que muchos viven y mueren sin saberlo, creyendo que conocen a Jesús, cuando apenas tocaron su sombra. ¿Cuántas personas han vivido con miedo a Dios porque les enseñaron un evangelio basado en castigos y no en amor? ¿Cuántos han abandonado su fe porque no encontraron respuestas a sus preguntas legítimas? ¿Y cuántos han sido manipulados emocionalmente por líderes que se escudaban en la verdad para imponer control? Cuando se eliminan partes del mensaje original, se eliminan también sus efectos. Se pierde poder, se pierde libertad, se pierde vida. Un evangelio que esconde la humanidad de Jesús, su cercanía, su sabiduría interior, se convierte en una religión de apariencia, pero sin transformación real. Además, seguir una verdad incompleta deja heridas en el alma. El creyente siente que algo falta, pero no sabe qué. Vive con una sed espiritual constante, busca en libros, en iglesias, en rituales, pero nada sacia. ¿Por qué? Porque el mensaje que recibió no era el mensaje completo. Le faltaba el fuego del Espíritu, la honestidad de las preguntas, la frescura de los textos silenciados, la profundidad del Jesús que no cabía en los templos. Muchos cargan culpas que nunca debieron cargar, otros viven bajo leyes que Jesús ya liberó, todo por seguir una fe manipulada. Y no solo afecta al individuo, también a la comunidad. Las iglesias divididas, las guerras entre denominaciones, las doctrinas que separan más de lo que unen, todo eso es fruto de una verdad parcializada. Porque cuando la verdad se fragmenta, el cuerpo de Cristo también se fractura. La unidad que Jesús pidió en Juan 17, para que sean uno como tú y yo, somos uno, se rompe cuando cada grupo defiende su pedazo de verdad como si fuera el todo. Y así, en lugar de reflejar a Cristo, muchas veces reflejamos las divisiones de los hombres. ¿Cómo podemos evangelizar al mundo si entre nosotros mismos no hay claridad ni honestidad? Por eso, despertar a esta realidad es urgente, no para caer en rebeldía ni en orgullo espiritual, sino para volver al origen, para buscar con humildad, con pasión, con hambre de lo auténtico. Porque Dios no es un dictador, celoso de secretos. Él es un padre que desea que sus hijos conozcan toda la verdad. Como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero esa libertad solo llega cuando dejamos atrás la fe cómoda, repetitiva, institucional, y abrazamos la verdad completa, aunque incomode, aunque duela, aunque exija cambio. Después de todo lo que revelamos hasta aquí, evangelios perdidos, concilios manipuladores, figuras políticas disfrazadas de fe, escrituras alteradas, la gran pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos seguir creyendo?
¿Cómo se puede construir una relación con Dios cuando se descubre que buena parte de lo que nos enseñaron estaba incompleto o controlado? La respuesta no es el abandono ni el cinismo. La respuesta es buscar con más fuerza, con más profundidad, con más sed que nunca. Porque el hecho de que otros hayan escondido la verdad no significa que tú no puedas encontrarla. Buscar la verdad en medio del engaño no es tarea fácil. Requiere valentía espiritual. Requiere orar como nunca antes, no repitiendo palabras, sino hablando con sinceridad. Requiere estudiar, comparar traducciones, leer los textos apócrifos, estudiar la historia de los concilios, orar por discernimiento. Requiere dejar el miedo a equivocarse y abrazar el Espíritu de verdad que Jesús prometió enviar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Ese Espíritu sigue activo hoy, sigue hablando, pero no grita, susurra al corazón del que está dispuesto a escuchar. También necesitamos comunidad, pero no cualquier comunidad, no un club social disfrazado de iglesia, sino una comunidad de fe honesta, que no se ofenda por las preguntas, que no tenga miedo del pasado, que no idolatre dogmas, sino que se rinda ante la presencia viva de Dios. Rodearte de personas que buscan como tú, que dudan como tú, que oran con lágrimas, que no se conforman, puede ser el mayor impulso para tu vida espiritual, porque nadie encuentra la verdad solo. La verdad se revela en el camino, en medio del desierto, en la conversación sincera, en el compartir el pan y la duda. Y por supuesto, también hay que desaprender, romper estructuras mentales, cuestionar hábitos religiosos vacíos, dejar atrás la fe heredada que nunca fue realmente tuya, y comenzar a construir una fe consciente, profunda, personal. Tal vez eso implique revisar tus creencias, tu forma de orar, tu manera de leer la Biblia. Está bien, Dios no se escandaliza por tus preguntas. Él te hizo con mente y alma, y si usas ambas para buscarlo, lo vas a encontrar. Tal vez no donde te dijeron. Tal vez no en los altares dorados ni en los púlpitos perfectos, pero sí en la intimidad, en el silencio, en la palabra que vive, respira, arde. Así que, ¿qué hacer ahora? Comienza. Hoy. No esperes más. No necesitas tener todas las respuestas para dar el primer paso. Lo único que necesitas es hambre de verdad. Dios no busca creyentes perfectos. Busca buscadores sinceros, porque el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Mateo 7:7. No fuiste llamado para vivir una fe de segunda mano. Fuiste llamado para caminar con el Maestro, con los ojos abiertos y el corazón encendido. Y este video puede haber sido solo el principio. Ahora que conoces lo que la iglesia cayó, lo que fue eliminado y lo que cambió el curso de la historia espiritual, te hago una pregunta directa. ¿Alguna vez sentiste que tu fe estaba incompleta, pero no sabías por qué? Es momento de hablar. Quiero leerte. Déjame en los comentarios tu opinión, tu experiencia o incluso tus dudas. Este canal es una comunidad, no un púlpito de juicio. Aquí buscamos la verdad juntos. Y si este contenido te abrió los ojos, no olvides suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Eso no solo ayuda al canal, también te garantiza que no te vas a perder ninguna de las próximas revelaciones que tenemos preparadas. Créeme, lo que viene es aún más fuerte. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Alguien que busca, alguien que ya no se conforma. Y si quieres continuar tu viaje espiritual, te recomiendo ver ahora el video que aparece en tu pantalla. ¿Jesús tuvo hijos? La verdad prohibida que la iglesia esconde. Te aseguro que vas a ver al Maestro con otros ojos.